de julio del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan ya en nuestros estudios José Serrano, el presidente de la Asamblea Nacional. El Pleno dictó una resolución para fortalecer la estrategia de diálogo. En ese sentido vamos a conversar, y también sobre la propia participación ciudadana. Será uno de nuestros invitados hoy en Contacto Directo. Hablaremos sobre legislación y fiscalización, incluyendo la tarea de proyectos de ley que reformen a la legislación vigente. Lo examinamos. También Ángel Gende, asambleísta del movimiento Alianza Sáchila, miembro del bloque de oposición Integración Nacional. El diálogo de la CONAIE con el gobierno y la asamblea. También la posición de las nacionalidades indígenas sobre la minería, el extractivismo, la amnistía de la asamblea, los indultos del presidente de la República. Lo revisamos. Y además Cecilia Bozano, la presidenta de la Asociación de Deudores de Buena Fe de la Banca Cerrada. Después de una década de gobierno, no se ejecuta la ley que dictó la Revolución Ciudadana para reparar el perjuicio a algunos deudores. Se cumplen 18 años de espera. Revisamos este caso. Bueno, y respecto a la aclaración publicada sobre el caso Ecua Hospital a pedido del exministro de Industrias Javier Neira, completamos la información indicando que fue sobreseído a principios de 1990 por una Corte Suprema de Justicia dominada por la centroizquierda. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La República está transitando de la confrontación al diálogo en medio de expectativas y dudas. Los resultados concretos dirán la última palabra. Por lo pronto, la función ejecutiva lo ha institucionalizado mediante decreto ejecutivo, y la Asamblea Nacional ha aprobado la semana pasada una resolución para fortalecer la estrategia de diálogo y participación ciudadana de la Asamblea, con el apoyo de 116 votos y 13 abstenciones de 129 asambleístas presentes. Hubo 8 ausencias. Está con nosotros José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días, señor Pinarot. El diálogo va en serio. Aparentemente no será una repetición de las socializaciones que se las criticaba porque servían para recitar posiciones y después todo seguía igual. Usted ha ofrecido presentar un reglamento al CAL para que el proceso sea vinculante para los legisladores. ¿Qué contendría dicho reglamento? Bueno, en primer lugar, yo debo rescatar que el proceso de diálogo, a diferencia de lo que es una conversación o una simple discusión, tiene un objetivo muy claro, y es alcanzar acuerdos, incluso con los consensos y disensos que se puedan establecer dentro de ese diálogo social. Este es un mecanismo que se ha implementado ya en varios países del mundo. Las Naciones Unidas tienen metodologías para procesar esos sistemas de diálogo e institucionalizarlos. En el caso de la Asamblea Nacional, y acorde también a lo que nuestro gobierno ha planteado de generar un proceso de diálogo con absolutamente todos los sectores, hemos hecho exactamente lo mismo en la Asamblea. El diálogo no solamente debía estar dado sobre la base de la socialización de la normativa que se estaba debatiendo en la Asamblea, sino sobre todo sobre las necesidades propias que tienen los ciudadanos en todos los sectores y en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en el tema de trabajo, un nuevo código orgánico de relaciones laborales es fundamental. En el tema productivo, en el tema de las exportaciones, en el tema económico, es fundamental establecer incentivos tributarios urgentes para justamente sostener y fortalecer la dolarización. Pero también hay otros temas fundamentales como son la lucha contra el microtráfico y también el tema de la prevención de la violencia de género. Son temas, como podemos ver, de la más diversa variedad y de la más diversa
incidencia de sectores sociales, sectores productivos que requieren justamente este proceso de diálogo. Entonces, la Asamblea ha institucionalizado a través de una resolución aprobada con una gran mayoría dentro del Pleno, y en los próximos días presentaremos un reglamento para que las comisiones no solamente estén en la Asamblea, sino vayan al territorio, y en el territorio efectivamente podamos, tanto para la legislación como también para la fiscalización, establecer esos mecanismos de relacionamiento con los ciudadanos en lo cotidiano, que eso es lo que requerimos, fortalecer el rol de la Asamblea Nacional. Ahora, según la Constitución, para concluir, la iniciativa legislativa sobre impuestos... Solo para concluir. Solamente para concluir esta parte, mire, porque de no la Asamblea siempre está en esa situación de encontrarse distante a los ciudadanos y a las ciudadanas. Los ciudadanos lo que quieren es efectivamente no solo tener una percepción sobre el trabajo que hace la Asamblea, sino lo que requieren es tener un conocimiento pleno de lo que está pasando en la Asamblea, y que esa Asamblea efectivamente es de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Según la Constitución, la iniciativa legislativa sobre impuestos es privativa del Ejecutivo. En cambio, el control político sobre las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia del Estado es privativo de la Asamblea. El reglamento comprenderá ambas competencias. Por supuesto, nosotros no podemos violentar el mandato constitucional y nuestra ley orgánica de la función legislativa. Aquí de lo que se trata, si bien estamos hablando de que las iniciativas le corresponden en los temas económicos y al Ejecutivo, y en los otros temas al Legislativo, pues nosotros estamos completamente claros que si no articulamos, si no procesamos adecuadamente una vinculación del trabajo legislativo, también con las iniciativas, por ejemplo, económicas que remite el Ejecutivo, pues simplemente estas pueden abortar, y al final podemos perder tiempo, un tiempo que realmente es importantísimo en la actualidad, porque debemos, reitero, en los temas económicos fortalecer nuestra dolarización, debemos generar un sistema que nos permita ampliar las plazas de empleo, y obviamente la productividad nacional hay que incentivarla, y hay que también generar mucha más capacidad de exportación, y hay que darle valor agregado, pero ese valor agregado requiere de incentivos. Y por otra parte, en los temas políticos, por ejemplo, específicos... El artículo 3 de la resolución enfatiza que las comisiones legislativas deberán gestionar foros de consulta con la ciudadanía y los sectores relacionados con los proyectos de ley que se tramitarán en el segundo semestre de 2017, es decir, en estos meses que están corriendo. Y el artículo 2, literal D, se refiere a los proyectos de ley de reformas que se tramitarán. Es decir, que se prevé hacer reformas legales. Esta intensa agenda legislativa, ¿se espera entonces que sea el resultado del diálogo así en un plazo, digamos, perentorio? Sí, hemos preparado ya un primer bloque, yo diría, de leyes, de normas que debemos trabajar durante este primer año. Reitero, sin olvidarnos de los temas de violencia de género, de lucha contra el microtráfico y, por supuesto, los temas económicos de empleo y de producción, que son fundamentales para el país. Yo creo que más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener dentro del Pleno de la Asamblea con las diferentes bancadas, al mismo tiempo se ha venido construyendo una suerte de relación bastante coherente, yo diría, con el mandato popular del 19 de febrero y del 2 de abril, y a eso apuntamos, a fortalecer nuestra democracia y a generar un debate que efectivamente nos permita cumplir con los requerimientos que tiene nuestra ciudadanía. Ese es nuestro compromiso y en eso estamos trabajando. Y se está reuniendo regularmente con los jefes de bloque, como usted anunció inicialmente. Cada mes nos reuniremos con los jefes de bancada. Hasta la próxima semana tenemos la primera reunión con los jefes de bancada para incluso no solamente incorporar en el trabajo legislativo la normativa del bloque de mayoría al cual pertenezco yo, de Alianza País, sino también establecer cuáles son ciertas prioridades que pueda tener también la oposición y que requieran un tratamiento legislativo que vaya en beneficio de los ecuatorianos. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que hemos venido haciendo. Hay un diálogo permanente, y ese diálogo permanente pues también nos permite dentro de la Asamblea, como hemos visto hasta ahora, obtener resultados de votaciones más allá de los 74 votos que tenemos nosotros como bloque de Alianza País. Una característica de la Asamblea ha sido darle preponderancia a las actuaciones de las comisiones sobre el Pleno, pese al que el numeral 9, artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone que el Pleno podrá conocer y resolver sobre todos los temas
que se pongan a su consideración. En el diálogo, ¿qué papel desempeñará el Pleno en la fiscalización, en los proyectos de ley que se seguirán votando en bloque o qué se prevé al respecto? Hay que darle un giro sustancial al tema de la fiscalización. Tenemos que ver a la fiscalización no solamente como la comparecencia de un funcionario público para hacer un poco de show político y nada más. La fiscalización tiene que verse dentro del marco del control político. Y el control político es indispensable para que los funcionarios puedan rendir cuentas tanto de su gestión como también del uso de los recursos públicos. Entonces, en esa perspectiva, salir al territorio, escuchar al campesino, al agricultor, al sindicato de trabajadores, a los gremios de empresarios, a las organizaciones sociales de mujeres, a los jóvenes con relación al tema del microtráfico y el problema de las drogas, va a ser fundamental también para que podamos hacer el trabajo de control político y de fiscalización, que podamos llamar cada cierto tiempo de manera organizada, institucionalizada también a los ministros de Estado, a los superintendentes, al presidente del Consejo de la Judicatura, al fiscal general, al contralor, etcétera, para que rindan cuentas efectivamente sobre esas necesidades que vayamos encontrando en el territorio. Ese tiene que ser nuestro rol. Así tenemos que fortalecer nuestra democracia, porque el control político es esencial también para fortalecer esta democracia. Según el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el CAL debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de juicio político al vicepresidente de la República antes de enviarla a la Corte Constitucional para su dictamen de admisibilidad. Y si no se completan estos requisitos, dice este artículo, en 3 días se dispone su archivo. ¿Qué requisitos no se cumplen en la solicitud y para el plazo que está corriendo? ¿Cuáles son? Con relación al juicio político que se ha presentado contra el vicepresidente de la República, el CAL tiene dos momentos efectivamente para que se establecen dentro del artículo 87 y 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa con relación al procedimiento y a los requisitos que se deben verificar. Lo que ha hecho el CAL es, en este primer momento, tenía 2 opciones. La una, ver si es que los requisitos estaban completos, enviarlos a la Corte Constitucional. Y la otra opción era, si los requisitos no estaban completos, darle 3 días de plazo al peticionario o a los peticionarios para que completen esos requisitos. En este caso específico, el CAL ha resuelto justamente dar esos 3 días para que el peticionario, los peticionarios completen esa petición de juicio político. No había la opción de archivo en esta primera etapa. Ahora, obviamente, veremos. Tienen hasta el día de mañana los peticionarios del juicio político al vicepresidente de la República, y en función de eso el CAL se volverá a reunir el día lunes o el día martes para determinar efectivamente si se han cumplido con esos requisitos requeridos por el CAL o no se han cumplido, y en función de eso o remitir a la Corte Constitucional o archivar la petición de juicio político. Eso, reitero, lo sabremos en función de los documentos que se presenten o no se presenten hasta el día de mañana. Ahora, ¿cuáles requisitos faltaban? ¿Se referían a pruebas? Las pruebas no se ventilan precisamente dentro de la comisión primero y luego pasa al pleno. ¿Cuáles eran los requisitos que faltaban? Lo que sucede es que la norma establece también que usted debe adjuntar prueba y anunciar prueba, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de la mayoría de los miembros del CAL, pues ese requisito no se había cumplido y ese es el que se envió a completar. Esperemos justamente hasta el día de mañana para ver qué es lo que presenta o no presenta el peticionario y los peticionarios, y en función de eso resolver el día lunes o martes lo pertinente con relación a estos 2 aspectos que mencionaba, o enviar a la Corte Constitucional o archivar el proceso. José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos, Ángel Gende, asambleísta del movimiento Alianza Sáchila, miembro del bloque de oposición Integración Nacional, el diálogo del gobierno con la CONAIE y también los temas álgidos del extractivismo, la amnistía, los indultos, lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La democracia es el destino de la humanidad, la libertad, su brazo indestructible, lo dijo Benito Juárez, presidente de México. Ángel
Gende, asambleísta por Santo Domingo de los Sáchilas, por Movimiento Alianza Sáchila y el Bloque Integración Nacional. Bienvenido a Contacto Directo. Sara Majuel, muy buenos días. Buenos días. La CONAIE ha definido sus ejes temáticos para el diálogo con el gobierno. Hay temas que dejan espacio a consensos, otros donde la posición de ciertos sectores no tienen mayor margen de negociación. Por ejemplo, Carlos Pérez Guartambel decía que quieren una moratoria al extractivismo total, que allí no hay negociación. Es irse al extremo, proponer una moratoria total al extractivismo. ¿Hay puntos de consenso que esperan lograr en estas reuniones? Bueno, gracias. El país tiene que saber que nosotros ya hicimos un ejercicio de diálogo en el 2009, igual, bajo decreto presidencial 096. Ahí no profundizamos el diálogo justamente por el tema extractivismo. Y ahora, en estos 10 años, seguimos denunciando públicamente que el extractivismo en nuestros territorios es ilegal y fraudulento. ¿Por qué nosotros decimos que es ilegal? Porque la explotación minera en nuestros territorios desconoce la presidencia de la República, en ese momento Rafael Correa, el mandato constituyente número 6. En el mandato constituyente número 6, en el artículo 3, es tácitamente claro, se declara la extinción sin compensación económica alguna de las concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad competente y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua. Este es el mandato constituyente número 6, por eso nosotros manifestamos que es ilegal y fraudulento las actividades mineras que se hacen en nuestros territorios. Por eso yo hablaba si la posición es una moratoria total o si hay otros puntos de encuentro. Es decir, habría zonas que son más afectadas, el tema de las prohibiciones muy claras, explícitas que hay en cuanto a las fuentes de agua. Es decir, ¿se podría empezar por allí o qué proponen puntualmente en cuanto usted se refería, por ejemplo, a las concesiones mineras, por ejemplo? En efecto, nosotros nunca nos vamos a oponer al desarrollo del país. Que quede muy claro, nunca nos vamos a oponer, pero sí es necesario que se revise el accionar, que se revisen las leyes con respecto a la protección del medio ambiente, con respecto a la protección de los derechos de los pueblos ancestrales. En este caso, inclusive, Steffi, y pueblo ecuatoriano, hay un informe de Contraloría. Hay un informe de Contraloría sobre la actividad minera justamente en el Mirador. Ahí hay un informe en el cual las conclusiones recomiendan detener y sancionar a las autoridades que permitieron esta actividad. Nosotros nunca nos vamos a oponer al desarrollo siempre y cuando toda actividad minera no sea nocivo para nuestros territorios, para nuestra vida. Y peor en este caso, Steffi, pueblo ecuatoriano, no es un negocio rentable para el país. En el caso del proyecto minero Mirador, a 30 años plazo, nosotros en ese proceso, teniendo en cuenta el costo de producción para sacar el cobre, no nos queda ni siquiera en 30 años 3.000 millones de dólares. Entonces, por lo tanto, tenemos que buscar otras fuentes, como lo está haciendo Costa Rica. Costa Rica vive del turismo y creemos que en 30 años... Dicen no oponerse al desarrollo, pero considerar otras alternativas que no incluyan esta minería o en las condiciones en las que no haya la afectación a la que se está refiriendo. Obviamente. Y hay un punto claro sobre las concesiones mineras. Hablemos de otros puntos. La entrega de la sede de la CONAIE, que fue uno de los temas que abrió las discrepancias incluso entre Lenín Moreno y Rafael Correa cuando le dijo que esa estrategia es diferenciarse, es desleal, es mediocre. Independientemente de si esas son diferencias reales y de fondo, ese es otro tema. Decía que la entrega de la sede fue el detonante. ¿Y por qué? Porque hay un mensaje de parte del presidente Moreno de apertura con la CONAIE al entregar en comodato la sede que había sido este punto de la discordia en su momento. ¿Eso y los indultos creen que es un buen primer paso o pueden quedar allí en la superficie? Bueno, en efecto, después de 10 años de insultos, de prepotencia, fuimos a la presidencia de la República. Y qué placentero al encontrarnos ahí. No había piquetes policiales, militares, cercos, caballos, perros policías. Eso fue para nosotros aire de libertad.
Y desde ese punto de vista acudimos al llamado del presidente Lenin, porque el diálogo, la conversación, el acercamiento, eso hace muy bien al país y mucho más en un país democrático como el nuestro. Nosotros hemos pedido al país, al Estado ecuatoriano, que se inicie un proceso de indulto a 20 personas nuestras del movimiento y 179 procesos de amnistía que están presentados ante la Asamblea Nacional. En ese contexto, agradecemos también la gestión del señor presidente al permitir medidas sustitutivas a favor de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. Tenemos ya hasta el momento 7 compañeros que han sido ya favorecidos por el indulto de parte del presidente de la República. Esperamos, acabamos de conversar con el presidente Serrano de la Asamblea Nacional, que la próxima semana ellos ya tienen un informe, el cual lo vamos a poner a consideración del Pleno para su debido proceso. Bueno, y ahí se verá qué tanto sirven los diálogos, porque es allí donde está la expectativa. Una cosa es reunirse, que se puedan conocer los distintos puntos o las propuestas que tengan los sectores, pero finalmente cuáles van a ser las acciones o las resoluciones. Usted fue secretario técnico en el proceso de diálogo que la CONAIE mantuvo en el 2009 con el gobierno, un diálogo que, por cierto, no prosperó. ¿Qué pasó a diferencia de lo que esperan que sí pueda ocurrir ahora? En esa época, el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado tenía un plan nefasto, extractivista en nuestros territorios y no se continuó con el diálogo justamente por el tema minero, por el extractivismo en nuestros territorios. En este caso, vamos a dar a conocer al presidente Lenin que las leyes fueron violentadas por el expresidente en tema minero y por lo tanto la propuesta nuestra está calando en la situación de que en nuestro país ya no vamos a permitir extractivismo minero a cielo abierto, sino copiar ejemplos de otros países como Costa Rica, que vive del turismo. Por eso confiamos muchísimo y tengan la plena seguridad de ecuatorianos que nosotros vamos a aportar al desarrollo del país. Dejemos atrás los insultos, dejemos atrás toda la prepotencia. Y eso, la nueva gestión de hacer desde la presidencia del presidente Lenin, eso no solamente ha llamado a la CONAIE, sino otros sectores que estamos acudiendo al diálogo. Ya que habla de la gestión del presidente, en manos del presidente está, por ejemplo, la derogatoria de un decreto, el decreto 16, ustedes se referían al 739, temas que podrían ser resueltos en un corto plazo, ese y en cuanto a lo legislativo, el tratamiento, el pedido que están haciendo en la Asamblea en lo que corresponde reformar, porque ustedes no se refieren solamente a una ley, sino a la ley de agua, de tierras, económica popular, la solidaria, la ley de semillas. Todo esto va a tomar un tiempo, por ende hay que identificar qué es lo que ustedes consideran es urgente y un primer paso. Obviamente, uno ya lo ha demostrado, el señor presidente lo viene demostrando, dando indulto a 7 compañeros del movimiento. Hoy justamente tenemos una reunión con la CONAIE para hacer una hoja de ruta. Hay que aclarar, la entrega de la casa en comodato a 100 años de la CONAIE para nosotros todavía no es suficiente. Yo creo que los mecanismos, porque de repente viene otro presidente y se le ocurre nuevamente tratar de quitarnos, pues. Entonces tiene que justamente ir consolidando el proceso de diálogo. Ya estamos con el proceso de indulto, ya nos ha entregado en comodato a 100 años, ahora en la hoja de ruta, justamente el tema neurálgico, por ejemplo, ley de semilla, ley de agua, eso lo vamos a ir resolviendo, pero el tema minero para nosotros es cuestión de vida y si vamos a hacer la cuestión de extractivismo y si nos mantenemos con la explotación de petróleo, profundicemos la explotación de petróleo sin extender ya más la frontera petrolera. Con lo que tenemos, hagamos una buena explotación y justamente un buen negocio, porque no estamos haciendo un buen negocio. El señor expresidente nunca pensó en el bienestar del país, solo pensó en los negociados. Tienen ustedes ahí la posición de Ángel Gende, asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas del movimiento Alianza Sáchila, integrante del Bloque Integración Nacional. Gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. A usted, muchas gracias. Tiempo de una pausa. Al regresar estará Cecilia Bozano, la presidenta de la Asociación de Deudores de Buena Fe. Continúa el calvario pese a la ley que se dictó, son 19 años de espera. ¿Qué pasa allí? Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía.
Durante la última década, el colapso bancario ha sido recurrentemente utilizado por el gobierno con fines políticos, pero no se conoce de sanciones penales a todos los presuntos responsables ni de la venta completa de bienes incautados para restituir a los perjudicados con el Estado a la cabeza. Aparte, incluido el grupo de deudores de buena fe para quienes se ha dictado 3 leyes hasta el momento. Hasta el momento, incluso a pesar de esas leyes, no ha sido reparada la iniquidad que se cometió con ellos. Está con nosotros Cecilia Bozano, presidenta de la Asociación de los Deudores de Buena Fe, para revisar lo que está pendiente. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días. El 18 de abril de 2017 se promulgó la tercera ley orgánica de reestructuración de las deudas de la banca pública y de la banca cerrada. ¿Qué impide que los deudores de buena fe concreten lo que dispone dicha ley a su favor? Están incumpliendo la ley, Alfredo. En la ley dice claramente que la Junta Política de Regulación Económica tiene que dictar los reglamentos para que las personas que están revisando nuestros documentos tengan los lineamientos para poder hacer los informes y poder aplicar la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que es como un barco sin brújula, no saben por dónde ir. Tal es así que es tan grave la situación que hasta el mismo gerente de la banca cerrada, que ahora se llama Banca de Inversión Pública, porque ahora ya somos inversión para el Estado, cuando se han violentado nuestros derechos durante más de 20 años. Entonces, la no reglamentación de la ley a nosotros nos está pasando la factura. ¿Cómo es posible que ya llevamos 3 meses, el día lunes se vence ya el plazo y ni siquiera tengamos la contestación, tengamos los informes nuestros? Entonces, ¿qué va a pasar? Que no vamos a poder aplicar la ley. Ahora, en efecto, según el artículo 13 de dicha ley, la Junta Política y de Regulación Monetaria debe pedir las regulaciones necesarias para la aplicación de la ley y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Ahora, la Junta considera que no es necesario. ¿Por qué razones? ¿Qué razones da la Junta? Es que esa es la gran pregunta que nosotros hacemos. ¿Cómo es que no es necesario? Fíjese usted, nosotros tenemos un grave problema. ¿Cómo van a aplicar los VC? ¿Cómo van a aplicar las operaciones de Sucres? Y lo más grave, ¿cómo van a aplicar los seguros de gravamen? Los seguros de gravamen es obligatorio. Nosotros somos personas que tenemos más de 50 años. De 50 más 12 vamos a tener 62. Esos podrán alcanzarlo. Pero las personas que ya tienen 65 años no pueden tener un seguro de desgravamen. Entonces se van a quedar fuera de la ley. Esto es gravísimo. ¿Qué nosotros pedimos? Si bien es cierto, nosotros pedimos el seguro de desgravamen, es porque pensábamos que el Banco Central nos iba a dar el seguro de desgravamen a través de la compañía de seguros Sucre o a través de la compañía de seguros Rocafuerte. ¿Pero qué nos dijeron? Vayan y ustedes... A ver, pero este asunto entonces es... El asunto es que la letra de la ley es letra muerta. Algo más o menos como la deuda de salud del IES, del gobierno al IES. Digamos que porque no hay el reglamento, no quieren pagar la deuda. Aquí es que los que tienen que hacer el reglamento tampoco hacen el reglamento. Entonces, esto no debe ser revisado por la misma asamblea, no deben ser llamados... Bueno, nosotros estamos hablando con Carlos Berman, que fue miembro de la comisión y ahora es vicepresidente de la asamblea, y estamos pidiendo que los llamen para que rindan cuentas. Porque no es posible que más de 3.000 familias sigamos hasta el día de hoy presos de unas deudas, que muchas deudas, señores, son ilegítimas, inmorales e ilegales. Entonces, no puede pasar esto porque nosotros hemos perdido la libertad, no tenemos derecho a la justicia y no tenemos derecho a una segunda oportunidad. Ahora, las deudas de los deudores de buena fe se consideran ilegítimas e injustas, pero en estos 19 años de Vía Crucis, en los diferentes gobiernos, ¿cuál ha sido la barrera que impide una solución justa? ¿Qué es lo que ha impedido que ustedes obtengan justicia? Seguramente, pues, porque tienen que tener a un culpable ahí pagando por la crisis bancaria. Porque yo que veo, tanto se habla de los banqueros corruptos, pero usted, ¿qué es lo que piensa? Que solamente los señores Isaías quebraron. Pero aquí nadie se habla de los señores, por ejemplo, de los señores Guerrero Ferber, pues. A nosotros, los deudores de buena fe, hemos ido a dar daciones de pago y jamás nunca nos han aceptado
Pero a los señores Guerrero Ferber sí le aceptaron, pues. Le aceptaron diré, un terreno por ahí, donde no sé, y le aceptaron como 9 millones de dólares. Y sí quisiéramos saber cuánto el Estado, si el Estado ha vendido, si el Estado ha recuperado, y por qué ellos tienen privilegios y nosotros no. ¿Cómo es que, según las denuncias que tenemos, que a Empagrán le bajan 5 millones de dólares de un plumazo, y a nosotros no, ni siquiera, si nosotros vamos y ponemos una declaración juramentada y decimos, señores, nosotros hemos pagado tales documentos o hemos pagado intereses o nos han refinanciado los intereses, no dan paso al indubio pro deudor, sino que dicen, no nos aceptan. Entonces, no vamos a salir nunca. ¿Qué es lo que esperamos entonces? Que ya nos tengamos que morir para poder... ¿Cuáles son las consecuencias para ustedes de esta situación de moroso con la banca? Por ejemplo, ¿qué inhabilidades tienen en el sistema económico del país? Fíjense usted que nosotros no podemos trabajar, nosotros no podemos tener acceso a una tarjeta de crédito, no podemos hacer nada. Fíjese usted tan grave que en el seguro de desgravamen tenemos que pagar al contado con tarjeta de crédito. No tenemos plata y no tenemos tarjeta de crédito. Entonces, no sabemos por dónde ir, no sabemos. La verdad es que estamos indignados, estamos ya verdaderamente pues... indignados de que ahora, esta gente siga... La deuda de los deudores de buena fe, ¿a cuánto asciende? ¿Qué representa en un total tan grande que hubo en el colapso bancario para que no se les haga justicia? Tal vez es muy pequeña para que se interesen los que siempre se han interesado. Bueno, en fíjese usted que las deudas ahora van a pasar a Recicop, que es una empresa que es de Aracofieg. O sea, nosotros vamos a atrapar el hueco patrimonial de los señores de Cofieg y ahora vamos a pasar a los abogados. ¿Para qué, señor Pinargote? Para que los abogados se queden con nuestros bienes. Si no, pregúntele a la señora Charlet cómo el señor Francisco Chiriboga, por una deuda que ella tenía de 12.000 dólares, tiene una casa de más de $1 millón en esa época. O si no, pregúntele a este señor, a este abogado Mauro Naranjo, que era abogado del Banco Central, que manda a hacer un remate que su novia se le adjudica a la novia un departamento en la González Suárez, dando $5.000 de entrada. ¿Quién tiene ese privilegio de coger un departamento en la González Suárez dando $5.000 de entrada a 5 años plazo y después de 5 años pagar al 5% de interés? Bueno, solamente pero el asunto es que estas leyes se dictaron siempre en la Asamblea, están, digamos, utilizando a los deudores de buena fe, como que esa era la razón, el motivo de hacer justicia a este grupo de ciudadanos para dictar esas leyes. ¿Se sienten entonces ustedes utilizados? Bueno, no quiero pensar eso, ¿no? No quiero pensar eso, pero a la final puede ser. Pero no quiero pensar eso. Yo más bien quiero pensar es de que las personas tienen temor a ser glosadas, los chicos tienen temor a ser glosadas. ¿Por qué? Porque no hay la documentación, porque cuando se quiebra la banca no hubo un beneficio de inventario y la cadena de custodia de los documentos se ha perdido. Entonces no hay documentación. ¿Y nosotros por qué tenemos que pagar? ¿Por qué tenemos que pagar los malos manejos de los liquidadores y los malos manejos de los banqueros? Entonces, nosotros le pedimos al señor presidente... Al presidente de la República. Al presidente de la República, por favor, que nos reciba. Hemos mandado sendas comunicaciones y me dice que su agenda está ocupada. Señor presidente, usted recibe a los políticos. Créame que los ciudadanos de la clase política estamos hasta aquí. Es una clase política corrupta. Usted mejor trabaje con los ciudadanos, para que nosotros podamos tener otra oportunidad. Nosotros necesitamos que usted nos atienda, para que podamos resolver esto, porque nosotros vamos ya a ir a la condonación de las deudas, porque no podemos... Cecilia Bozano, presidente de los deudores de buena fe, gracias por su participación en Contacto Directo. Fin. Y antes de concluir una noticia, el presidente de la República, Lenín Moreno, dejó fuera de la gerencia editorial de los medios públicos a Javier Lazo, Munir Mazú, gerente de Televisión y Radio Pública del Ecuador, y Orlando Pérez, de la dirección del diario público El Telégrafo. El primer mandatario creó por decreto una gerencia general que se encargará de El Telégrafo, Radio Pública, Ecuador TV, Agencia Andes, Gama TV, TC Televisión, CN Plus, 6 radios y también revistas. El nuevo gerente de los medios públicos y de los medios incautados lo tienen en pantalla
es Andrés Michelena, ex colaborador en la campaña de Moreno. Michelena posee estudios en comunicación y literatura, un diplomado en gobernanza y liderazgo político, es miembro de la red de jóvenes políticos iberoamericanos, 15 años de experiencia como asesor de comunicación política y también se desempeñó como subsecretario de comunicación de Lenín Moreno en su periodo de vicepresidente del Ecuador. Con esa información concluimos esta emisión de Contacto Directo y como siempre con la invitación a que nos encontremos mañana. Contigo, Alfredo, será este lunes. Nos vemos el próximo lunes. Buen día.